Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En nuestro podcast anterior de título Bagdad y Córdoba, la luz del saber, hemos visto cómo la ciencia no se apagó con Roma, sino que la luz de la sabiduría se propagó por el medievo árabe pasando del este hacia el oeste, floreciendo en Al-Ándalus. Hoy vamos a contar cómo esa antorcha del saber pasó por monasterios, cortes reales e incipientes universidades, donde clérigos medievales inventaron la física moderna sin saberlo, hasta llegar a un pequeño pueblo polaco desde el que, en 1543, la Tierra empezó a moverse de verdad. Prepárate para descubrir que la revolución científica no empezó con Galileo ni con Newton, sino mucho antes, entre claustros, madrazas y palacios de la Europa medieval. Comenzamos. En los siglos X, XI y XII, mientras gran parte de Europa latina aún dormía intelectualmente, Córdoba, Toledo, Sevilla y Granada eran ciudades donde se hablaba griego, árabe, hebreo y latín en la misma biblioteca. Allí, sabios musulmanes, judíos y cristianos traducían, comentaban y ampliaban a Euclides, Ptolomeo, Aristóteles, Galeno, y añadían conocimientos propios: álgebra, trigonometría esférica, óptica avanzada, medicina clínica. Al-Ándalus no era un paraíso de tolerancia absoluta, eso no es más que un mito romántico, pero sí fue, durante siglos, uno de los focos científicos más potentes del planeta. La Reconquista cambió el mapa político, sí, pero no apagó la antorcha. El relevo fue esencialmente lingüístico. El saber dejó de escribirse principalmente en árabe para hacerlo en latín y, poco después, en lenguas romances. Los nuevos reinos cristianos, Castilla, Aragón, Portugal, no destruyeron aquel tesoro, lo hicieron suyo. España se convirtió en la gran puerta en la que esa sabiduría entró en el resto de Europa. Antes de que existieran las universidades, el conocimiento se refugió en los monasterios. Uno de ellos fue clave, Santa María de Ripoll, en la Cataluña del siglo XI. En su escritorio, monjes como Vigila y Oliva copiaban y traducían textos que llegaban del sur, traídos muchas veces por mozárabes. Fue allí donde el futuro Papa Silvestre II, un francés que viajó expresamente hasta ese lugar, se empapó de matemáticas y de astronomía. Y fue, desde Ripoll, desde donde se empezó a difundir en Europa una revolución silenciosa: los números indoarábigos y el cero, junto con el astrolabio perfeccionado. Gracias a sus claustros, cuando Europa despertó, ya tenía libros que leer. A finales del siglo XI y durante todo el siglo XII se produjo un cambio de escenario brutal. La ciencia salió de los monasterios y se instaló en las ciudades. Nacieron las primeras universidades modernas: Bolonia en el 1088, Oxford en el 1096, París en 1150 y en la península Palencia en 1208 y Salamanca en 1218. Ya no eran lugares solo para rezar y copiar, eran corporaciones de maestros y alumnos que discutían, argumentaban y enseñaban de forma sistemática. En paralelo, en el mundo islámico tenía su propia institución estrella, la madraza. Aunque su objetivo principal era religioso, en las grandes madrazas andalusíes se estudiaban matemáticas, astronomía, medicina, lógica. Un cronista de la época lo describía así: consagran las primicias de su inteligencia a las matemáticas. Pasan luego a la posición de los astros, la forma de la esfera celeste, el paso del Sol, la Luna y los 5 planetas,
y añade la lectura de algunos libros de los griegos. Cuando estas madrasas cerraron o declararon su actividad, muchos de sus profesores y textos simplemente cruzaron la calle y siguieron enseñando, pero ahora en latín y en universidades cristianas. El gran catalizador de todo esto fue la llamada Revolución del siglo XII, una avalancha de traducciones. En Toledo, bajo el mecenazgo primero de los obispos y luego de reyes como Alfonso X el Sabio, equipos mixtos de judíos, musulmanes y cristianos vertieron al latín cientos de obras. Alfonso X merece capítulo propio. Rodeado de sabios de las tres religiones, impulsó las tablas alfonsíes, las tablas astronómicas más precisas en Europa durante siglos, y ordenó escribir tratados en castellano romance, no en latín. Fue el primer rey que hizo ciencia en lengua vernácula. Y en el corazón de este despertar encontramos a dos gigantes dominicos, Alberto Magno y su discípulo Tomás de Aquino. Alberto, el doctor universalis, defendió la felicidad de la Tierra, explicó la Vía Láctea como conjunto de estrellas y hasta aisló el arsénico. Tomás de Aquino, al que llamaban el buey mudo, intentó reconciliar a Aristóteles con el cristianismo, y aunque algunas de sus frases fueran condenadas como «no hay que creer nada si no es evidente» o deducible de lo evidente, lo cierto es que esa misma condena rompió el dogmatismo aristotélico y abrió el camino hacia el pensamiento crítico. Pero antes de seguir adelante, retrocedamos unos años para ver a uno de los personajes más fascinantes y contradictorios de toda la Edad Media, Alfonso X de Castilla, el rey que quiso ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y terminó perdiendo su propio trono a manos de su hijo Sancho. Un monarca envuelto en guerras, rebeliones mobiliarias, intrigas familiares y bancarrota, y al mismo tiempo el mayor impulsor de ciencia que haya tenido nunca corona alguna en la Europa medieval. ¿Cómo un rey que apenas podía pagar a sus soldados encontraba tiempo y dinero para rodearse de astrónomos judíos, traductores musulmanes y escribanos cristianos, y para corregir personalmente tratados de miles de folios? La respuesta es sencilla, porque para Alfonso X la ciencia no era un pasatiempo de lujo, era parte del oficio del rey. Comprender al mundo era tan importante como conquistarlo. En el corazón de su proyecto está la Escuela de Traductores de Toledo, que existía desde el siglo XII, pero que con Alfonso alcanza su edad de oro. Imagínense la escena. En los alrededores del Palacio de la Galiana, en el mismo lugar donde siglo antes Azarquiel había construido sus espectaculares relojes de agua, se reunían sabios de las tres religiones. Yehuá ben Mosé, Isaac ben Sid, Bernardo el Árabe, Juan de Cremona, Egidio de Teobaldo. Todos trabajaban codo con codo bajo la supervisión del propio rey, que lee, discute y corrige los textos como si fueran decretos de guerra. Y aquí viene una decisión revolucionaria. La mayoría de las obras se redactan primero en castellano y no en latín. Alfonso está obsesionado con crear lo que él llamaba un castellano derecho, claro, preciso, capaz de expresar las sutilezas de la astronomía o de la medicina. Él mismo introduce neologismos, pule frases y elimina redundancias. Gracias a eso, el castellano se convierte en la primera lengua romance en tener una prosa científica seria. Mientras que París y Oxford seguían hablando en latín, en Toledo ya se explicaban epiciclos y deferentes en la lengua que hablaba el pueblo. El gran campo de batalla intelectual de Alfonso fue el cielo. Su obra cumbre son las tablas alfonsíes, terminadas en 1272.
Durante 10 años, astrónomos de su corte midieron, calcularon y corrigieron las posiciones del Sol, la Luna y los planetas con una precisión nunca vista en Europa. Tomaron como base las antiguas tablas toledanas de Acerquiero, pero las mejoraron con nuevas observaciones realizadas en Toledo. El resultado fue tan bueno que Copérnico y Kepler seguirían usándolas 3 siglos después. Junto a ellas nacieron otros libros fundamentales. El libro del saber de astronomía, que incluía el libro de la 8ª esfera, con las descripciones de más de 3.000 estrellas. Los tratados sobre instrumentos, cómo construir y usar el astrolabio, la azacea de Acerquiá y relojes de agua y de sol. Y hay una anécdota que resume su carácter. Cuando le explicaron el complicado sistema de epiciclos y deferentes que se necesitaban en las tablas para salvar el modelo de Ptolomeo, Alfonso soltó la frase más célebre de toda la astronomía medieval. Si el Señor Todopoderoso me hubiese consultado antes de crear el universo, le habría dado algunos consejos buenos. Alfonso distingue claramente entre astronomía, ciencia legítima, y astrología, pretender leer el futuro en las estrellas. En sus 7 partidas condena a esta última de forma directa, clara y rotunda, sin rodeos. Pero aquí viene lo asombroso, no la censura. Ordena traducir incluso los libros astrológicos más famosos, como el Picatrix o el Tetrabiblos de Ali ibn Radwan. ¿Por qué? Pues porque sabe que dentro de esos temas peligrosos hay datos valiosísimos. Observaciones de supernovas, eclipses antiguos, medidas precisas. Gracias a esa tolerancia intelectual, Europa conservó registros que de otro modo habrían desaparecido. Y su mirada no se quedaba en Toledo. Mantuvo contactos científicos con el observatorio de Maregna en Persia, donde trabajaba Nasir al-Din al-Tusi, y a través de intermediarios musulmanes hasta con astrónomos chinos. Observando el mismo eclipse desde Toledo y desde Pekín, sus equipos lograron calcular la diferencia de longitud entre ambas ciudades con un error de apenas unos grados. En pleno siglo XIII ya estaban midiendo el planeta entero. Al final, Alfonso X perdió casi todo: el sueño imperial, la lealtad de muchos de sus nobles, la obediencia de su hijo Sancho, y en sus últimos años hasta la corona. Murió casi solo en Sevilla, en 1284, pero dejó algo que nadie le pudo arrebatar: un legado científico y lingüístico que alimentó el Renacimiento y que sigue vivo cada vez que decimos cenit, nadir, algoritmo, o miramos al cielo y nombramos las estrellas con palabras que pasaron por su escritorio. Un rey guerrero que entendió que la verdadera conquista no es la de los territorios, sino la del conocimiento. Un rey que perdió un imperio y le regaló a Europa el cielo. Aparte de Alfonso X de Castilla, hubo otros focos en Europa que en esas fechas también llevaron adelante la llama del saber. En Sicilia, el emperador Federico II de Hohenstaufen, al que los papas llamaban el Anticristo y que hablaba árabe tan bien como alemán, convirtió Palermo en el siglo XIII en una corte donde musulmanes, judíos y cristianos traducían juntos a Aristóteles y a Ptolomeo. Allí trabajó Miguel Escoto y se formó Leonardo Fibonacci, el hombre que trajo de Argelia los números que hoy usamos. Federico fundó la Universidad de Nápoles en 1224, la primera creada en Europa por decreto real y no por la Iglesia. En Aragón, Pedro IV el Ceremonioso siguió el ejemplo, pero nadie alcanzó la escala ni la profundidad de Toledo bajo Alfonso X. España fue, sin duda, la gran autopista de la ciencia. Y por esa autopista no solo viajaron libros,
También le hicieron técnicas que cambiaron la vida cotidiana. El papel barato, que permitió copiar miles de manuscritos. Molinos de viento y de agua cada vez más eficientes. La seda, la loza vidriada, los botijos refrigerantes, la brújula que los navegantes árabes habían guardado como secreto comercial y que a partir del siglo XIII ya usaban marineros catalanes, genoveses y castellanos, y la pólvora, que debutó en la península con los cañones granaderos de Huéscar en 1324, anunciando la artillería que cambiaría las guerras para siempre. En medio de todo esto, los judíos hispanos fueron esenciales. Maimónides defendía que Aristóteles y la Torá podían abrazarse. En el otro extremo, el cabalista Namánides describió en el siglo XIII un universo que empieza en una partícula minúscula que se expande, una imagen que hoy nos suena sospechosamente al Big Bang. Y aunque la ciencia racional acabara condenando la astrología, no olvidemos que fue precisamente esta, con sus cuadros mágicos y sus supersticiones, la que mantuvo vivas durante siglos las observaciones y las matemáticas del cielo. Y así llegamos a la Europa del siglo XIII, un mundo de catedrales en construcción, de castillos y reyes, pero también de monasterios y las primeras universidades. Y es precisamente en esos claustros académicos, lejos de los palacios reales, donde se estaba gestando en silencio una revolución que cambiaría para siempre nuestra forma de entender el universo. El gran salto no ocurrió en las cortes, sino en las aulas de dos universidades legendarias, Oxford y París. Allí, entre los siglos XIII y XIV, un puñado de mentes brillantes, todavía con hábitos de clérigos, empezaron a hacer algo radical: medir, calcular y, lo más importante, cuestionar al mismísimo Aristóteles. Eso sí, con números en la mano. Nuestra primera parada la vamos a hacer en el Merton College de Oxford. Allí, Robert Costerser proclamaba una idea poderosa, que la luz era la forma primordial de todas las cosas, y que las matemáticas eran el lenguaje con el que estaba escrita la naturaleza. Su discípulo, Roger Bacon, era un auténtico visionario. Soñaba con carruajes sin caballos, barcos sin remeros y máquinas que surcaran los cielos. Y todo esto, señores, en el siglo XIII. De este caldo de cultivo surgieron los llamados calculadores, nombres como Hainsbury, Swedenham y el famoso Guillermo de Ockham, con su ya proverbial navaja, un principio de simplicidad que decía: entre dos explicaciones, elige la más sencilla. Estos hombres no solo filosofaban, hacían cálculos. Fueron ellos quienes, trabajando con conceptos abstractos, definieron la velocidad instantánea y demostraron un teorema fundamental, que en la caída libre la distancia que recorre un objeto es proporcional al cuadrado del tiempo que tarda en caer. Un hallazgo que, 300 años después, un tal Galileo simplemente tendría que refinar y pulir. Y ahora hagamos nuestra segunda parada, esta vez en París. Mientras en Oxford se afinaban las matemáticas del movimiento, en la Universidad de la Sorbona nació una teoría física que sería el gran paso hacia nuestro concepto moderno de inercia. Se llamó la teoría del ímpetus. Su principal artífice fue Jean Buridan, rector de la misma. Este hombre se hacía una pregunta muy simple, una que todos nos hemos hecho. Cuando lanzas una piedra, ¿por qué sigue volando cuando ya ha salido de tu mano? Aristóteles decía que el aire que desplazaba la piedra se movía para empujarla por detrás. Pero Buridan, con sentido común, respondió: eso es absurdo. Su explicación fue genial. Al lanzar un objeto le imprimes un ímpetus, una especie de cantidad de movimiento interna. Este ímpetus es lo que lo mantiene en movimiento, y se va gastando poco a poco debido a la resistencia del aire y a la gravedad. Hasta aquí todo revolucionario, pero no se conformó con eso. Dio un paso más atrevido. Aplicó esta idea a los cielos,
Sugirió que Dios, al crear el mundo, lo dio a cada esfera celeste un ímpetus inicial, y desde entonces giran por sí solas. ¿La consecuencia? Pues que ya no eran necesarios ejércitos de ángeles empujando constantemente a las estrellas y los planetas. El universo, por primera vez, podía imaginarse como un reloj perfecto y autónomo. Y la cereza del pastel vino con su discípulo, Nicolás Oresme. Este fue un genio total. Se le ocurrió dibujar gráficos de velocidades y tiempo, las primeras coordenadas cartesianas, 2 siglos antes de que naciera Descartes. Y defendió, con una lógica aplastante, que era mucho más sencillo y elegante pensar que era la Tierra la que giraba sobre sí misma una vez al día, que imaginar a todo el inmenso cielo dando vueltas completas a una velocidad vertiginosa. Estos clérigos, con su afán de medir, calcular y cuestionar, fueron los pioneros olvidados. Ellos encendieron la mecha de una revolución que siglos después culminarían con Galileo, Descartes y Newton. Fueron los primeros en creer que el universo no solo se podía contemplar, sino que también se podía calcular. Y así, con estas ideas revolucionarias sembradas en Oxford y París, llegamos al siglo XV. El impulso ya no se podía detener. La semilla del pensamiento crítico y matemático comenzaba a brotar en todas partes, creciendo imparable. En este nuevo escenario, Nicolás de Cusa, un cardenal alemán, se atrevió a imaginar un universo infinito, sin centros ni límites fijos, una idea radical que sacudía los cimientos de la cosmología tradicional. Mientras, en España, Abraham Zacuto, un astrónomo judío de Salamanca, forzado al exilio en 1492, compiló unas tablas astronómicas de una precisión asombrosa. Tan valiosas fueron que Vasco de Gama las llevaría consigo para llegar hasta la India, y el propio Cristóbal Colón las usaría en sus viajes, aunque, como sabrán, leyó mal los números y calculó que Asia estaba más cerca de lo que realmente estaba. Y no podemos olvidar a la mente renacentista por excelencia, Leonardo da Vinci. En sus cuadernos dibujaba con extraordinaria precisión las trayectorias parabólicas de los proyectiles, e intuía que la fuerza era como un poder invisible, que se conserva y se transforma. Todo empezaba a encajar. Es como si un puzzle gigante se fuera armando durante siglos. Las traducciones de la Biblia del siglo XII recuperaron los textos clásicos. Las cortes del siglo XIII financiaron las tablas astronómicas y unificaron el lenguaje del conocimiento. Las universidades del siglo XIV aportaron las herramientas matemáticas y el espíritu crítico. Y el ímpetus de Virgen y Oresme, esa chispa conceptual, fue la idea fuerza que, 2 siglos después, Galileo convertiría en la ley de inercia y Newton en la gravitación universal. La Edad Media no terminó en la oscuridad. Terminó con un grupo de clérigos medievales que entre rezos y manuscritos ya calculaban aceleraciones, dibujaban gráficos de funciones y sospechaban, eso sí en voz baja, que quizá era la Tierra la que giraba. La semilla estaba plantada, el terreno estaba abonado, solo faltaba que llegara alguien que se atreviera a decirlo en voz alta, sin miedo, para que el mundo entero lo oyera. Y ese alguien tenía un nombre, Nicolás Copérnico. Y así, después de este largo viaje por siglos de conocimiento, llegamos al momento culminante. Todo el impulso, todas estas ideas que fuimos recorriendo, convergieron en un solo año, un annus mirabilis, 1543. Ese año murió un canónigo polaco casi desconocido. Con su muerte nació la astronomía moderna. Era el 24 de mayo, en la pequeña ciudad de Fromborg, junto al mar Báltico, cuando un hombre agonizante, Nicolás Copérnico, recibe en su lecho de muerte el primer ejemplar impreso de su obra maestra. El libro se titulaba Sobre las revoluciones de las esferas celestes.
Horas después moría, pero en sus páginas quedaba grabada para siempre una frase sencilla y a la vez devastadora: en medio de todo está el sol. Copérnico no era astrónomo profesional, era canónigo, médico, jurista, administrador, y en sus ratos libres, el hombre que se atrevió a mover la Tierra. Había estudiado en las mejores universidades de Europa, pero volvió a ese rincón perdido del norte y en secreto, durante más de 30 años, guardó su idea como un tesoro peligroso. ¿Por qué tanto secreto? Él sabía lo que se jugaba. Contradecir a Ptolomeo y Aristóteles era una cosa, pero cuestionar la lectura literal de la Biblia, eso era una cosa muy distinta y además peligrosa. Solo la insistencia de un joven y entusiasta profesor, Joaquín Rheticus, le convenció de sacar su obra del cajón. Rheticus vivió con él 2 años y publicó un avance. El rumor comenzó a correr como la pólvora, y en un giro irónico de la historia, un cardenal y un obispo le escribieron cartas, suplicándole que publicara sus ideas. Sí, las mismas ideas que 70 años después la Iglesia prohibiría. Finalmente el libro se publicó, pero hay un detalle crucial. Sin que el moribundo Copérnico lo supiera, el impresor del libro añadió un prólogo anónimo diciendo que todo aquello era solo un truco para calcular, no la realidad. Copérnico se habría enfurecido de haberlo leído. Él no buscaba un truco. Él creía de verdad que el Sol estaba en el centro. ¿Y qué decía exactamente su modelo? Que el Sol estaba quieto en el centro, que la Tierra es solo otro planeta que da una vuelta al Sol cada año, que la Tierra gira sobre su eje una vez al día y que las estrellas están increíblemente lejos. Con esto, el extraño movimiento retrógrado de Marte dejaba de ser un misterio. Simplemente la Tierra lo adelantaba en la carrera alrededor del Sol, como un coche rápido que pasa a otro en medio de una curva. ¿Era un modelo perfecto? No. Copérnico, aun enamorado de sus círculos perfectos, necesitó 34 complejos bucles para que las cuentas le cuadraran. En precisión, no mejoraba mucho al viejo Ptolomeo, pero era mucho más bello, más ordenado, más simétrico. Era la elegancia de la verdad. La acogida fue, digamos que curiosa. Los protestantes, como Lutero, lo tacharon de loco de inmediato. En el mundo católico, en cambio, al principio hubo calma. En la Universidad de Salamanca se podía elegir estudiar el universo de Ptolomeo o el universo de Copérnico. Un agustino español incluso defendió que el heliocentrismo explicaba mejor la Biblia. No fue hasta 1616, tras las observaciones de Galileo, que Roma reaccionó y lo prohibió, pero para entonces ya era demasiado tarde. La idea había echado a andar y nada podía detenerlo. Y también, en 1543, Andreas Vesalio publicó el primer atlas anatómico moderno. La ciencia, en 2 frentes distintos, dejaba de repetir los libros antiguos y empezaba a mirar el mundo con sus propios ojos. Y así termina nuestro viaje. La próxima vez que alguien te diga que la Edad Media fue oscura, sonríe y recuerda esta historia. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.